Bien, entonces en este video vamos a mostrar cómo nosotros podemos generar un gráfico que se denomina la ojiva de frecuencias acumuladas, donde nosotros vamos a hacer un análisis en relación a las frecuencias acumuladas, ¿no? Y considerando también, por otro lado, los límites superiores de clase. Bien, entonces la base, hemos indicado de todo esto, va a ser mi tabla de frecuencias. Por lo tanto, voy a seleccionar esta tabla de frecuencias acá. Todo lo que está con azul estoy seleccionando. Y voy a ir ahora, vamos a insertar. Voy a insertar. Y acá voy a insertar ahora un gráfico de líneas, porque en realidad esa curva puede ser una curva o una línea que va a estar en forma de curva. Voy a seleccionar el más simple, ¿no? Bien, estoy generando acá el más simple. Bien. Pero y ahora, en este caso de acá, tengo que seleccionar lo que he indicado en la pizarra. Acá, cuando nosotros le damos un clic y le damos seleccionar datos, lo que tenemos en esta ventana es lo que tiene que estar en el eje X. Y lo que está en esta ventana tiene que estar en el eje Y. Hemos dicho que en el eje Y tiene que estar el límite, la frecuencia relativa acumulada. Y fíjense, la frecuencia relativa acumulada está más bien en este lado. Esto tenemos que llevarlo a esta otra ventana, porque tiene que estar en el eje Y. Y por lo tanto acá cambiamos fila y lo llevamos al otro lado, ¿no? Ahora, todo lo que estaba ahí en la ventana de la derecha se ha pasado a la ventana de la izquierda, ¿no? Entonces ahora aquí vamos a editar. ¿Quiénes tienen que estar en el eje X según lo que hemos explicado? Los límites superiores. Entonces aquí tenemos los límites superiores de las 7 clases. Y le damos Enter. Aceptar. Bien, ya tenemos los valores. Ahora lo único que tenemos que hacer es dejar solamente en esta ventana la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos quitando todos los demás. Fíjense, estoy quitando, quitando. Vamos quitando, vamos quitando. Bien, es el único que tiene que quedarse ahí, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso, le aceptamos. Bien, entonces ahora vamos a tener una, una ojiva. Vamos a colocar acá y vamos a visualizarlo. Ahora ya no solamente necesitamos trabajar en la figura, ¿no? Ahí. Entonces ahí vamos a hacer algunas operaciones. Bien, aquí hemos dicho que tenemos que ir, ¿no? La frecuencia es relativa acumulada, ¿no? ¿Está bien? Ahora, nosotros vamos a colocar acá algunos elementos del gráfico. Aquí, fíjense, tiene siempre elementos de gráfico. Aquí tenemos elementos de gráfico. Aquí tenemos los estilos de gráficos. Elementos de gráficos es una cosa, vamos a adicionar elementos. Y los estilos de gráfico, podemos cambiar el estilo, color de la línea, fondo, etcétera, ¿no? Pero además tenemos acá, podemos hacer un filtrado de gráficos, ¿no? Un filtrado de gráficos. Que en este caso lo más adecuado es hacer una adición de elementos de gráfico. Por ejemplo, títulos de eje. Aquí entonces, ¿qué voy a colocar en este título? Límites superiores de clase. Lo que está en la pizarra. Límites superiores de clase, ¿no? Entonces, ¿de qué variable? De la variable de la demanda biológica de oxígeno, que es la que estamos analizando, ¿no? Entonces, luego nos vamos a este otro eje y acá, ¿qué tenemos que colocar? Frecuencia relativa, aquí vamos a poner relativa con punto nomás, relativa acumulada, y aquí podemos poner en porcentaje. Bien, entonces ahí tenemos en porcentaje. Y como está en porcentaje, esto ya no va a ir del 0 al 1, va a ir del 0 al 100, porque está en porcentaje, ¿no? Bien, tal vez esto lo podemos un poco simplificar también solamente hasta ahí para que no sea muy aquí. ¿Se entiende, no? Frecuencia relativa acumulada en porcentaje, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo eso. Entonces podemos colocar acá un título, ¿no? Que hemos dicho que va a ser el título ojiva de frecuencias, ojiva de frecuencias acumuladas, acumuladas. Bien, entonces ya tenemos la ojiva de frecuencias acumuladas. Bien, el siguiente paso, ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos una leyenda, pero esta leyenda no tiene sentido porque tenemos en el eje Y solamente los valores de una columna, entonces lo vamos a suprimir. Bien, aquí sí conviene que nosotros, por ejemplo, adicionemos líneas de división principales, pero también líneas de división secundarias, ahí como se está viendo. Y también podemos hacer lo mismo acá.
Aquí tenemos una cosa importante, fíjense, acá hay dos decimales, pero no tiene sentido que el eje vertical tenga números con dos decimales, porque simplemente está ocupando espacio, entonces lo vamos a hacer a que tenga cero decimales. Nos vamos aquí, damos formato al eje y nos vamos a ir acá donde dice número, y vamos a eliminar los dos decimales y solamente vamos a colocar ahí cero decimales. Entonces este sería nuestro gráfico. ¿Qué más necesitamos adicional para interpretar? Las etiquetas. Las etiquetas del gráfico es sumamente importante. Entonces, nuevamente, vamos a incorporar el elemento etiqueta de datos. Bien, entonces ahí tenemos las etiquetas, ¿no? Entonces, vamos ahora a interpretar, ¿no? Vamos a interpretar entonces ahora. Ahora, si ustedes se fijan acá, si yo quisiera cambiar de estilos, acá tengo estilos, ¿no? De gráfico puedo hacer varios. Fíjense acá, puedo ir cambiando. ¿Qué estilo quiero? Si quiero de esa manera, de esa otra manera, ¿no? Y vamos a ir viendo también. Aquí podemos ir viendo ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, yo puedo cambiar de estilos, ¿no? Entonces, si ustedes van más abajo, hay otros estilos también ahí. Puede ser este de acá, puede ser este de acá, puede ser este otro de acá. O sea, tenemos o este otro, ¿no? O este otro de acá. Entonces, vamos a tener una serie de estilos ahí, ¿no? Ahí también tenemos, ahí también, ¿no? Ahí están los estilos. Por ejemplo, vamos a quedarnos con esta. Bien, esta sería nuestra ojiva, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta ojiva? Lo tenemos que interpretar. ¿Cómo vamos a interpretar? Ya hemos dicho en el eje X que están los límites superiores, ¿no? Los límites superiores. Y en el eje Y están las frecuencias relativas acumuladas en porcentaje. Bien, por ejemplo, en este punto acá, 13.33, donde está, la siguiente tiene que ser la interpretación, la probabilidad de encontrar valores, ¿no? De concentración de DBO menores o iguales a 69.3. ¿Cuánto es su probabilidad? 13.32. Y la probabilidad de encontrar valores mayores, ¿cuánto sería aproximadamente? Si fuera esto solamente 13, para que no nos hagamos mucho lío, 13%, ¿no? La probabilidad de encontrar valores menores a 69.3. ¿Cuál sería la probabilidad de encontrar valores mayores? ¿Cuánto sería? 87%. ¿No ven? Aquí se va a entender más fácilmente en este punto de 30, ¿no? La probabilidad de encontrar valores menores o iguales a 74.1 de DBO va a ser ¿cuánto? Un 30%. Y la probabilidad de encontrar valores mayores a 74.1, ¿cuánto sería? 70%, pues no, 30 más 70 hacen los 100. Lo mismo acá. Si yo digo 53, para fines simplemente de interpretación, puedo decir la probabilidad de encontrar valores menores o iguales a 78.8, ¿no? De concentración de DBO es 53%. Y la probabilidad de encontrar valores mayores de 78.8 de DBO, ¿cuánto sería? 47%, pues, ¿no? A 53, ¿cuánto le resta, le falta para llegar a 100? El 47, ¿no? Entonces, en este punto, finalmente, acá vamos a suponer que este es 68 solamente. La probabilidad de encontrar valores menores o iguales a 83, a 83.6 de DBO es ¿cuánto? Es un 68%. Y la probabilidad de encontrar valores mayores a 83.6 de DBO, ¿cuánto sería? Si tenemos 68% ahí, ¿cuánto sería? 32%, ¿no? Entonces, así nosotros estamos interpretando los valores acumulados de la variable aleatoria, sus frecuencias relativas acumuladas. Bien, entonces, eso sería lo que tenemos en la ojiva de frecuencias. Bueno, en este caso, por ejemplo, estamos hablando ojiva de frecuencias acumuladas, pero lo que estamos utilizando son, en este caso, frecuencias relativas. Si queremos, también podemos poner acá frecuencias relativas, ahí, frecuencias relativas acumuladas. Además, podemos poner aquí más, para que esté claro, en porcentaje. Bien, ahí está claro entonces nuestro gráfico, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro gráfico de la ojiva con todo lo que necesitamos. No nos olvidemos que los límites en el eje X, los límites superiores son valores de la variable aleatoria de la concentración de DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, ¿verdad?
Y en el eje Y tenemos las frecuencias relativas acumuladas en porcentaje. Cuando no está en porcentaje y está en decimales, entonces va a variar de 0 a 1, pero cuando está con porcentajes, va a variar, como en este caso, de 0 a 100. De 0 a 100. ¿A ver? Bien, eso sería todo lo que tendríamos en relación a lo que es la ojiva de frecuencias relativas acumuladas.